Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dice Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a Dios. La primera lectura es simplemente toda una descripción que le manda el Señor a Moisés de cómo hacer este templo móvil. Es el lugar del arca, las tiendas que se llaman allí con el arca, donde se hace como una especie de pequeño templo, pero todo movible, no hay nada que sea de obra fija, porque tendrán que irse moviendo de lugar en lugar. Así que durante prácticamente 300 años más o menos, pues el arca estará en esta especie de templo móvil hasta que será en época de Salomón, cuando se construirá el templo, pero eso ya es el siglo X, y mientras que aquí estamos prácticamente en el siglo, aunque no se sabe exactamente el año, pero hacia el siglo XIII antes de Cristo. Y en el siglo X será ya el arca de la alianza, será ya el templo de Jerusalén. Hemos de pensar que en este momento estamos todavía en el desierto, han de irse moviendo de lugar en lugar y todavía falta para que entren en la tierra prometida. Mientras que el Evangelio de hoy continúa con todas estas parábolas sobre el reino de Dios que hemos ido viendo todos estos días. Y la de hoy es esta, que es de las muy fáciles. El reino de los cielos se parece a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Claro, en un país de pescadores y más los apóstoles, donde al menos 4 de los apóstoles son pescadores, pues es fácil para ellos de entender. Echan la red, recogen toda clase de peces, cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos, los malos los tiran. Eso era una cosa que se hacía siempre. Por la noche se pescaba, por la mañana se llegaba a la playa, se separaban los peces buenos de los malos y los malos los tiraban. Los malos, se entiende, aquellos que no se podían comer, que no sabían qué hacer con ellos, se tiraban. Los buenos se llevaban al mercado o a casa a comer. Bien. O a veces incluso allí se hacían un desayuno, que era una cena desayuno para ellos. Dice: hasta aquí la parábola. Después la explicación nos la da el mismo Jesús. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Eso que muchos les cuesta de oír y no quieren oír, que al final de los tiempos se separarán buenos de malos. Bueno, claro, para muchos ya no existen hoy ni los buenos ni los malos. Todos son o todos malos o todos buenos. Pues no. Y dice: y a los malos los echarán al horno de fuego y allí será llanto y rechinar de dientes. Aunque aquí no sale la palabra el infierno, pero es eso, la condenación eterna. Y lo dice tantas veces Jesús que es difícil realmente llegar a decir que Jesús no habla del infierno. Habla muchísimo del infierno, de la condenación, del rechinar de dientes, de lejos de mí vosotros
que hacéis el mal, esos no entrarán en el reino de los cielos. Después los mismos apóstoles, siguiendo a Jesús, lo explicarán 1000 veces, lo que es la condenación, y por eso que nadie la merece, la salvación, sino que es un don de Dios que ha de ser acogido. Bueno, y cuando ha explicado todas esas parábolas, también esta, pregunta Jesús al gentío: ¿habéis entendido todo esto? Oye, ¿os habéis enterado de que hay un infierno y que si nos convertís os condenáis? Y que hay buenos y malos y que hemos de ser de los buenos si queremos llegar al cielo. Y ellos responden: sí, lo hemos entendido. Bien, y Jesús nos da solo otra pequeña cosa que hoy nos cuesta más de entender, porque esta sí que es solo para aquella época. Dice: pues bien, un escriba, los escribas eran los maestros de la ley, los que sabían leer y escribir y entendían de la escritura del Antiguo Testamento. Un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, o sea, un escriba que se hace cristiano, es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Este tesoro es lo antiguo, la parte del Antiguo Testamento; lo nuevo, toda la parte de Cristo. ¿Se rechaza el Antiguo Testamento? No. Todo lo que es bueno del Antiguo Testamento se conserva. Pero es cierto que el Nuevo Testamento supera en todo al Antiguo. Pero como nos dirá San Pablo, el Antiguo Testamento sirve para instruir, para poder muchas veces discernir, ver la diferencia entre el bien y el mal. Sirve para enseñar, pero sabiendo que Cristo es la verdad del todo, la plenitud de la verdad, y solo siguiéndole a Él tenemos vida eterna.